estamos analizando, ¿verdad?, lo que es aquí el panorama de la Biblia. Estamos por analizar ahora el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro en el cual nos ayuda a recordar lo que Jeremías tuvo que vivir, la razón por qué se le llamaba, ¿verdad?, el profeta llorón. Es un libro que el cual tuvo que él escribir para ayudar al pueblo a entender por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo, por qué razón estaban sufriendo y estaban siendo atribulados de la manera que estaban viviendo, siendo esclavizados. A veces que nosotros vivimos ciertas cosas en nuestras vidas y lloramos, ¿verdad? Y pensamos y tratamos de meditar por qué. Y decimos, Señor, pero ¿por qué? Si estoy haciendo esto, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? Bueno, ellos en ese momento estaban en la misma situación, se encontraban de la misma manera. No alcanzaban a comprender, ellos pensaban, a pesar de, como analizamos Isaías y Jeremías, que ellos les explicaban y les decían, tienen que arrepentirse, aún así ellos pensaban, creían que estaban bien delante de Dios. Y cuando viene, ¿verdad?, el ser esclavizados, ser atribulados, ellos estaban clamando a Dios y pidiéndole y diciéndoles razonamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Somos tu pueblo, ¿por qué nos humillas de esta manera? ¿Por qué pueblos como ellos nos tratan de esta manera, verdad? Entonces, igualmente en nuestros días también, hay veces que pensamos, ¿verdad? Se oye lección tras lección, predicación tras predicación, y se nos amonesta en nuestros corazones que tenemos que dejar el pecado, tenemos que arrepentirnos de las cosas que hacemos, pero pensamos que estamos bien. Y nos empiezan a pasar cosas en nuestra vida, ¿verdad? Nos empiezan a pasar cosas, situaciones, y empezamos a preguntarle y tratar de razonar con Dios. Bueno, este libro de Lamentaciones nos da la razón por qué el pueblo estaba viviendo estas cosas. Por eso el tema central, ¿verdad? El pecado solo trae miseria y juicio. Y es algo que tenemos que entender, tenemos que comprenderlo cada uno de nosotros. Solamente trae miseria y juicio, ¿verdad? Y es importante esto, ¿por qué? Bueno, porque Cristo constantemente decía, ¿verdad? Un poco de levadura leuda, ¿qué? Leuda toda la masa. Con tantito que dejes entrar el pecado, con tantito que tú permitas que el pecado te domine. Y en la mañana el hermano hablaba en cuestión de las bendiciones espirituales que solamente están en Cristo, solamente están en aquellos que estamos en Cristo, pero muchas veces no sabemos definir cuáles son aquellas bendiciones espirituales y pensamos que las bendiciones espirituales son las cosas materiales, y no son esas. No son las cosas materiales. Las bendiciones espirituales son aquellas que nos ayudan a sobrevivir espiritualmente y a decir que no al pecado. Cuando nosotros tenemos el control, el dominio propio para negarnos al pecado, esa es una bendición espiritual. Y en ese momento uno dice, oh, soy fuerte, ¿verdad? Y necesito seguir adelante. Y solamente en Cristo puedo hacerlo. Y es la única manera que puedo lograrlo. Y esas son las bendiciones espirituales. Pero el mundo, ¿verdad?, ha atribuido que las bendiciones espirituales son no tener enfermedad, tener dinero en una cuenta grande en el banco, tener un sostén económico bueno, tener una casa, tener carros últimos modelos. Y dicen, esas son las bendiciones espirituales. Pues no, no son las bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tenía todo eso y más, ¿verdad que sí? Tenía todo eso y más. Oro, plata, joyas, de todo. Tenían el poder sobre todo el mundo. Y aún así ellos no supieron apreciarlo. Y por eso Jeremías, ¿verdad?, escribe esta lección para enseñarnos que el pecado solo trae miseria y juicio. Y es importante, Jeremías es el autor, ¿verdad?, que escribe este libro en el año aproximado 587 al año 586 antes de Cristo. Y la palabra clave es lamentación. ¿Qué es lamentación para usted? ¿Qué viene siendo lamentación? Como lloro, ¿no? ¿Lloro? ¿Qué más? Queja. ¿No será arrepentirse de lo que uno hizo? Por ejemplo, lamento. Algún tipo de arrepentimiento, ¿verdad? Yo creo que en las cárceles está lleno de lamentos, ¿verdad? De personas que se lamentan de haber hecho lo que hicieron. Hay muchos que no se lamentan, claro, ¿verdad? Que son criminales de corazón y viven de esa manera. Pero hay personas que están en la cárcel que se lamentan realmente porque cometieron un error y se dieron cuenta, ¿verdad?, que la vida que llevaban era errónea. Bueno, dentro de la iglesia hay hermanos que se lamentan de haber desperdiciado una vida entera
para el pecado. Hay hermanos que se lamentan de haber jugado con el cristianismo, ¿verdad? Y con el tiempo de nuestra juventud nos lamentamos de no haber sido fuertes como debimos de haber sido fuertes en la era que más Dios nos necesitaba. Y nos lamentamos grandemente. ¿Por qué? Porque vemos, ¿verdad?, nuestras raíces, vemos nuestros hijos, nuestros frutos, y en veces no están donde deben de estar. Y ahí es donde viene el lamento. Porque en lugar de ver nuestros frutos, ¿verdad?, dar más fruto en la viña del Señor, vemos nosotros que están fuera. Y ahí es donde viene el lamento y dice uno, ¿por qué? ¿Verdad? He platicado con hermanas que dicen, hermano, pero yo he traído a mi hijo todo, desde niño lo he traído a la iglesia, ¿por qué no viene, no quiere nada con Dios? ¿Verdad? Ahí está la clave. Se lamentan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un poquito de pecado, que usted le permite entrar a su corazón, a su hogar, ¿va a qué? Va a destruir. Va a destruir. ¿Verdad? Va a destruir. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar examinándonos cada día. Y por eso es la palabra lamentación. Jeremías lo que quiere ayudarnos a entender que no tenemos que llegar a este punto de estarnos lamentando, de estar llorando de una manera de que digamos, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Podemos gozarnos. En la mañana se explicaba el hermano, en la plenitud de Cristo lo tenemos todo, no hay necesidad de llorar. Al contrario, es de gozarnos, regocijarnos, de vivir eternamente en paz. Pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y Jeremías dice, bueno, esta es la razón. El capítulo 3, me gusta el capítulo 3, y la razón por qué el capítulo 3 me gusta, bueno, porque en el capítulo 3, a pesar de pensar el pueblo que ya no había una solución, ellos pensaban que ya sus vidas no iban a cambiar, ¿verdad? Y a lo mejor usted está en ese punto. Ya no hay nada que yo pueda hacer. Trato y trato, pero no, como que esto del cristianismo no. Yo creo que ya Dios no quiere nada conmigo, ¿verdad? Bueno, este capítulo 3, lo que trae aquí el capítulo 3 es una esperanza para el pueblo de Dios. Siempre va a haber esperanza para nosotros. Si ustedes lean ya en segunda carta de Pedro, capítulo 3, noten ustedes, para entender esto, fíjense la esperanza que Dios pone en cada uno de nosotros. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. ¿Qué dice ahí el versículo 9? Si a les gusta leerlo. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una de las cosas que me gusta de este versículo es la palabra paciente. La palabra paciente ahí es que Dios sufre. Long suffering es en inglés. Dios sufre, ¿verdad? No nomás está ahí sentado Dios, no, está todo bien. No, Dios está sufriendo, ¿verdad? Siendo paciente. ¿Pero por qué? Porque cada uno de nosotros vengamos a ¿qué? Al arrepentimiento. Esa es la clave. Eso es lo que Dios busca. Y hasta el día de hoy va a haber siempre esperanza. Y hay dichos, ¿verdad? Que mientras hay vida hay esperanza. ¿Por qué? Porque es cierto. Una vez llegando la muerte, pues ya lo que te tocó, ¿verdad? Lo que sigue es el juicio de Dios. Entonces, tenemos la esperanza. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Bueno, nuestra esperanza es viva en Cristo. ¿Cuándo? Cuando buscamos estar con Cristo. Cuando realmente, ¿verdad? Buscamos hacer las cosas diferentes. Ahorita se sorprende la gente, ¿verdad? Por estas cosas, pero Dios no se sorprende. Dios nos sorprende, ¿por qué? Porque Él ya lo dejó escrito. Siempre va a haber esperanza para su pueblo, siempre y cuando el pueblo quiera ¿qué? Regresarse. Retroceder de su mal camino, cambiar sus hábitos y volver nuevamente al redil. Y es importante, y por eso en el capítulo 3 dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Noten ustedes lo que está escribiendo aquí Jeremías, ahí en el capítulo 3 de Lamentaciones. Dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Dice, ciertamente contra mí volvió, dice, y revolvió su mano todo el día. Y empieza a explicar Jeremías, ¿verdad? Empieza a explicar estas cosas. Y luego el 25, ¿verdad? Para no leerlos todos, pero no el 25, 24, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, ¿en él qué? Esperaré. En él esperaré. Estamos en un pozo, es lo que está diciendo Jeremías. Pero podemos salir de ese pozo.
Estamos en un túnel que tal vez usted no mira la luz, pero la luz allí está. Y lo dice el 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan. Bueno es Jehová, él nunca va a desamparar. Y es importante, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué indica esto? Deja de quejarte. Deja de quejarte y empieza a actuar. Eso es lo que tienes que hacer. Hay hermanos que no dejan de quejarse. Quéjese y quéjese y quéjese y quéjese. Bueno, Jeremías le dice esto en este día. Deje de quejarse. Busque a Jehová en silencio. Acérquese a él. Motívese. Busque la manera de mejorar su vida espiritual. Haga un cambio. No para nadie, para usted mismo. Fíjense ustedes ahí en Eclesiastés, y lo hemos leído, ¿verdad? Eclesiastés ya lo hemos leído en el capítulo 5, por eso el escritor aquí dice en el capítulo 5 de Eclesiastés que mejor es que, dice ahí en el versículo, déjame leerlo para entenderlo bien, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué indica esto? ¿Por qué dice guarda tu pie? ¿Qué indica esto para usted? No seas apresuroso, no seas impaciente, ¿verdad? Guarda tu pie, examina dónde estás caminando, ¿verdad? Examina bien dónde vas a andar. No nomás camines, ¿verdad? Sí, como decimos vulgarmente a lo loco, ¿verdad? O a lo tonto. No, examina bien, fíjate bien para dónde vas. Dice, y acércate más, ¿para qué? Para oír. Ahí está la clave. ¿Qué implica esto? Que tienes que estar, ¿qué? Calladito. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No saben que hacen mal. Entonces no digas, haz. Cúmplele a Dios, no a tu pareja, no a tus padres, no a tus hijos. Cúmplele a Dios. A Él es el que tenemos que cumplir. Y ahí está la clave. Y ahí es donde va a empezar nuestro cambio. Aunque hemos tenido caídas en nuestra vida y ha habido levantadas y caídas, bueno, ya deja esa actitud, ¿verdad? Y ahora di, ok, no, ahora voy a hacerlo correctamente. Un día a la vez. Vemos nosotros, ¿verdad? Como en Alcohólicos Anónimos, les van dando como moneditas, ¿verdad? Según los días. Y dicen, tengo esta moneda porque tengo tantos días, ¿verdad? Cumplen otros tantos días, tengo otras moneditas. Y la cargan la moneda ¿con qué? Con orgullo, ¿verdad que sí? La cargan con orgullo esa moneda. Una moneda, ¿verdad? Que la traen allí, para uno no significa nada, simplemente es un pedazo de fierro, pero para ellos significa bastante. ¿Verdad que sí? Significa bastante, ¿por qué? Porque es algo que ellos han puesto en dominio propio. Bueno, cada uno de nosotros tenemos que cargar una monedita así también. En el sentido espiritual. ¿Verdad? Tenemos que estar día tras día, 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 y tratar de no caer, ir mejorando cada día. Si este mes, esta semana, estos días no oré, bueno, pues ahora voy a empezar a orar. ¿Se ven ustedes? Ponga un plan en su vida. Si esta semana, este mes, falté tantos días a la iglesia, bueno, este mes ya no voy a faltar. Si este año no fui a tantas actividades como debería de haber ido, bueno, este próximo año voy a hacerlo si Dios me permite y me da vida. Y tratar, y echarle ganas. Tener esa convivencia con Dios. Porque solamente, notemos, la plenitud se encuentra en Cristo. Y ahí está la clave. Por eso el capítulo 3, me gusta la esperanza que Dios da. Versículos claves, capítulo 1, versículo 1, si a mí me gusta leerlo. Como ha quedado toda la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha Está hablando de la ciudad, está hablando del pueblo de Dios. Todo había sido destruido.
cuando una vez tenía una grandeza hermosa, tanto la ciudad como el pueblo de Dios. Una grandeza que era envidiable. Era envidiable. Todos hablaban de que Jehová estaba con ellos. Imagínense. Y ahorita la miraban ya, cómo ha quedado sola la ciudad. Un pueblo abandonado, triste, sin ruido, sin risas, sin alegría, sin gozo. Todo lo que representa es muerte, sufrimiento. ¿Qué indica entonces? Bueno, Jeremías nos ayuda a entender, ¿para qué llegar a ese punto? ¿Para qué llegar a ese punto? La juventud se acaba rápido, hermanos. Vive la vida para Dios. En ese momento que estás joven, estás fuerte, estás, ¿verdad?, con toda la fuerza, la hermosura, las ganas, todo. Bueno, un día se va a acabar si no lo cuidas. El mal, el pecado lo puede destruir así. Y lo hemos visto, ¿verdad que sí? Lo hemos visto, que el pecado lo destruye fácil. Te entregas al alcoholismo, te destruye. Te entregas a las drogas, te destruye. Te entregas a los vicios en cualquier aspecto, te destruye. Y después vas a estar lamentando. Pero aún así, Dios dice, hay esperanza. Aún así Dios dice, te amo. Aún así Dios dice, te quiero conmigo. ¿Recuerdan ustedes en Lucas? No me acuerdo del capítulo 6, me vino apenas ahorita, de la moneda perdida, que es el 15. Gracias. Fíjense la actitud de Dios hacia nosotros. En Lucas capítulo 15, noten la actitud de Dios, versículo 3 en adelante, dice: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es una oveja, deja las 99 y va sobre aquella. Después viene acá el versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Muchos pueden decir que se pierda, ¿verdad? Ese es el valor que Dios te da, que Dios nos da a cada uno de nosotros. No importa qué tan perdido estás, Él te necesita. Él te da el valor, que no importa qué tan sucio estás en el zoquete como la moneda, ¿verdad? Para Él sigues valiendo lo mismo, como esa moneda. Y luego lo describe con el hijo pródigo. Estas dos cosas. Y empieza a explicar lo del hijo pródigo. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dice, y les repartió los bienes. Y vemos nosotros que él vivió una vida alejada de Dios. Llegó un punto donde él simplemente dijo, reaccionó, ¿verdad? Gracias a Dios que reaccionó. Hay esperanza mientras hay vida. ¿Y qué fue lo que dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de su llamado, su hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él no quería ni ser llamado hijo. Pero ¿qué hace el padre? Desde que lo mira, ¿verdad? Corre hacia él. Lo abraza, les dice, vístanlo, pónganle anillo ¿de qué? ¿De siervo? No, anillo ¿de qué? De autoridad, de valor, de poder, de hijo. Hizo una gran fiesta. Bueno, la lamentación que Jeremías está diciendo, hay esperanza aún así. Aún así en el libro de Lamentación no es un libro que es nomás para estarnos lamentando. No, déjense de lamentar, eso es lo que está diciendo Jeremías. Si usted lee el libro de Lamentaciones, Jeremías está tratando de estimular al pueblo, diciéndoles, aún a pesar de con la situación que nos encontramos, hay esperanza, hay manera de poder salir de donde estamos. Simplemente arrepiéntanse. Por eso, ¿verdad?
estos versículos son importantes. El versículo 8 ahí del capítulo 1, si alguien gusta leerlo en Lamentaciones 1:8, dice: Pecado cometió Efraín, por lo cual ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. En lugar de enfrentar el problema, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Ahí tirados en el piso, lloro y lloro. ¿Sí? En lugar de levantarse, ¿verdad? Si sabes que pues ya pasó esto, voy a aprender una lección de esto. Pero en lugar de eso, ¿qué hace? ¿Cuántos hermanos no están en la misma situación? Caen en pecado, retroceden y se quedan ahí. ¡Ey! Levántate. Demuestra que puedes seguir adelante, que puedes seguir siendo el hijo que Dios merece. Lo podemos hacer. Muchos de nosotros hemos caído en muchos aspectos. No lo decimos nomás por decirlo, sabemos lo que hemos vivido en nuestras vidas. Y no con orgullo, lo decimos porque hemos aprendido que no es el camino que debemos de tomar. Y tenemos que cambiar nuestras vidas. Tenemos que mejorar. No podemos quedarnos ahí lamentándonos. En esa situación, en ese momento de que, nomás llore y llore. No puedes. Tienes que levantarte y seguir adelante. El capítulo 2, versículos 5 y 6, ¿te gusta leerlo? El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos los palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. 6, por favor. ¿Era 2, 5 y 6 o era 5, 6? Capítulo 2, versículos 5 y 6. Sí, eso fue lo que leí. Faltan 6. Sí. Y en su tienda como enramada de huerto destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Notemos, había destruido todo Dios, el templo, todo. O sea, por eso ellos ya pensaban, ¿sabes qué? Pues ya Dios no está con nosotros. Ya ni para qué echarle ganas. Pero ¿qué les dice Jeremías? No, esta es la causa. El capítulo 2 está hablando de eso. Les está diciendo la causa por qué se encontraban en esa situación. Porque Dios había hecho lo que había hecho. Tal vez usted le dio una enfermedad crónica y no la entiende. Tal vez Dios se la dio para que eso le ayudara a acercarse a Él. Porque a lo mejor sin esa enfermedad, a lo mejor usted nunca se hubiera acercado de lleno al 100%. Puede ser. Tal vez usted piensa que no se merecía esa enfermedad. Pero solamente así usted pudo arrodillarse y acercarse al Señor. Dios sabe lo que hace. Y te da la causa. Pero tenemos que razonar con Él. Usted no lo quiere vivir. Claro, nadie quiere vivir una enfermedad crónica. Pero en veces es lo que necesitamos para poder cambiar. Pero no hay necesidad de llegar a eso. Es lo que está diciendo Jeremías. No hay necesidad que Dios te destruya de esta manera. ¿Qué dice Pablo? Noten ustedes allá en Romanos capítulo 8. ¿Qué es Dios para nosotros? Fíjense lo que es Dios para nosotros. Y lo hemos leído constantemente y lo vamos a seguir leyendo. Y es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Cuando Dios está con nosotros, lo dice bien claro el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8. Noten ustedes. El versículo 38, ya sabemos todo el texto, el contexto, pero el versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro, fíjense la seguridad de Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una seguridad tremenda que tenía el apóstol Pablo. Pero él también decía, ¿verdad? ¿Prosigo qué? Prosigo a la meta. Él sabía que también en cualquier momento podía, ¿verdad?, perderlo. O sea, tenemos que tener ese pensamiento, no tener una seguridad nomás de que, ya nada me va a separar del amor. No. Tienes que tener la seguridad de que nada te va a separar del amor de Dios. Pero también tienes que tener la seguridad de que en cualquier instante, si dejas tantito pecado entrar,
la destrucción viene. Déjalo entrar tantito, te va a destruir. ¿Verdad? ¿Qué tanto espacio necesitó David para destruir a Goliat? Dicen que la armadura de Goliat era una armadura que no tenía hueco, el único hueco era la frente. Dicen, no sé, ¿verdad? El único hueco que necesitó David para destruir a Goliat, ¿verdad? La pura frente. Y con eso tuvo. Era grandote, fuerte. Le tenían miedo nomás donde hablaba, ¿verdad que sí? Así puede sentirse usted espiritualmente, grande, fuerte, ¿verdad? Y sentirse, pero denle un espacio a Satanás. Satanás lo destruye rápidamente. Hay que estar entonces entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. El capítulo 3, ahí en Lamentaciones, versículos 22 al 23, ¿qué dice ahí? Los leímos ahorita, ¿verdad? Que viene siendo la esperanza. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, dice, en él esperaré. Y noten ustedes, esa es la esperanza que Dios nos da, y siempre tenemos que vivir con esperanza. Pero esta esperanza, hermanos, no es para que vivamos una vida de acuerdo a nuestra voluntad, y decir, nomás con que le pida perdón a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos escrituras como Romanos capítulo 6, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo le explica a los hermanos en Roma. Ellos pensaban, ok, ya me bauticé, ya puedo vivir la vida de la manera que viva y todo lo que tengo que hacer es ¿qué? Pedir perdón. No, esa no es la esperanza que Dios describe aquí. La esperanza que Dios describe aquí, Juan nos la explica. Noten allá en la primera carta de Juan. Juan nos la explica bien específico, para que entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Capítulo 1 y versículo 5. Noten, esta es la esperanza que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Una esperanza que nos debe mantener lejos de las tinieblas. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ¿qué? No hay ninguna tinieblas en él. Entonces, ¿qué indica esto? Pues, ¿acaso no lo entendemos? Bueno, vamos al capítulo 3. Capítulo 3, noten el versículo 8. El que practica el pecado es El diablo. ¿Está simple o no está simple? ¿Explícito o no está explícito? ¿Verdad que sí? Así de fácil. El que practica el pecado es Del del diablo. Así de simple. Entonces, en Dios no hay tinieblas. Y si tú sigues practicando el pecado, no estás en Dios. No hay esperanza para ti en ese aspecto. No puedes nomás decir, me bauticé, ¿verdad? Muchos hermanos se bautizan, duran toda su vida lejos de Dios, y ya cuando llegan al momento que están en la agonía una semana antes, ahí los vemos bien fieles, y se mueren y hacen los hermanos, lo envían al cielo. Oh, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. ¿O no funciona así? Viviste toda una vida siendo infiel a Dios, nomás tus últimas horas fuiste fiel a Dios. Pues, y muchos hermanos, pero usted no puede juzgar eso. No, yo no lo estoy juzgando. Dios lo está diciendo claramente. El que practica el pecado no es de Dios. Así de simple. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dice, todo aquel que es nacido todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué indica esto? Que se aleja lo más posible del pecado. Aquí está la clave. La esperanza que Dios nos da no es una esperanza para que nosotros digamos, voy a pecar, está bien. ¿Recuerdan aquel entonces, verdad? En Matamoros, ¿verdad? Cuando existían los tránsitos y todo esto. Recuerdo que nos dieron una mica a nosotros. No supe ni cómo la agarramos esa mica. Pero era una mica que se nos paraban los tránsitos, lo que sea, nomás le enseñábamos esa mica a nosotros. Y nos decían, pásenme, váyanse, que les vaya bien. Entonces, ¿qué creen? Parecía autopista Matamoros para nosotros, ¿verdad? ¿Libertad para qué? Para no respetar leyes. Con esa miquita. Bueno, muchos toman la esperanza de esa manera.
Piensan que es una mica que les permite simplemente vivir la vida a su manera y hacer lo que quieren. Y ya cuando llegue el momento de presentar juicio, aquí está mi esperanza. Ok, pásale, nada te va a pasar. No hay consecuencias. No funciona así con Dios. Pero muchos piensan que sí. Por eso es que no dejan de practicar el pecado. Y tenemos que dejar eso. Tenemos que entenderlo. Las influencias, ¿verdad?, que existen en veces dentro del mundo. Entonces, es algo que nos está enseñando. Versículo 33, ahí en el mismo capítulo, ¿qué dice ahí? Porque no afligí, a los hijos de los hombres. Noten ustedes. Muchos dicen, Dios me tiene así. No, Dios no te aflige voluntariamente. Estás en la situación que estás, ¿por qué? Fácil, ¿verdad? Por tus propias decisiones. Por eso te encuentras en la situación que te encuentras. Entonces tienes que cambiar. Tienes que analizar tu vida. Tienes que entender que tienes que llegar a un momento donde te tienes que detener y examinar todo lo que estás haciendo. Y Pablo lo dice, noten ustedes en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, noten lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los hermanos en Corintios estaban como que, ¿verdad?, en un punto de que sí o no, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que estoy bien. Bueno, Pablo les dice, miren, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 1. Probaos a vosotros mismos. Examínate a ti mismo. No tienes que preguntarle a un hermano, oye, ¿tú crees que soy fiel? No, tú solo examínate. Y hace la pregunta Pablo, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Tú sabes? Tú vas a saber si Jesucristo vive en ti o no. Uno mismo sabe. ¿Sí? No estamos. Ahí lo dice Pablo, ¿verdad? No somos unos neófitos, no somos tontos. Tú sabes si Jesucristo vive en ti o no. Así de simple. Entonces, ¿para qué te engañas? Por eso dice ahí Dios, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No lo aflige voluntariamente. Dios no lo hace de esa manera. Dios no los tenía en esa situación. Ellos mismos se encontraban en esa situación. ¿Por qué? Porque no escucharon a Isaías y a Jeremías. Grandes profetas. Versículo 40. ¿Qué dice? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Está simple, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de leer ahorita en 2 Corintios. Simplemente escudriña, ¿verdad? Piensa, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Verdad? Acerca del libro, noten ustedes, Lamentaciones viene siendo la secuela del libro de Jeremías, ¿verdad? En continuación y se compone de 5 capítulos y son poemas de tristeza acerca de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de los judíos. Consiste de 5 poemas funerarios, ¿verdad? Así lo describen. Los primeros 4 poemas están escritos en forma acróstica y el último poema está en una oración final. Nos habla de lo triste que es el pecado delante de Dios y las terribles consecuencias del abandono de Dios. Las terribles consecuencias, hermano. Nos describe el dolor que sintió el pueblo después de la última deportación y destrucción final de Jerusalén por los babilonios. Y ahí está el bosquejo. Capítulo 1, ¿verdad? Son 2 bosquejos, el que mejor le guste a usted, ¿verdad? Capítulo 1, la destrucción de Jerusalén, o la tristeza. Capítulo 2, el enojo de Dios, o la causa, ¿verdad? ¿Por qué está explicando Dios la situación? Capítulo 3, la oración por misericordia, o la esperanza. Capítulo 4, el sitio de Jerusalén, o el arrepentimiento, ¿verdad? Usted lee el capítulo 4, Jeremías vuelve a insistir en el arrepentimiento. Capítulo 5, ¿verdad? La oración de restauración. Entonces, la oración, ¿verdad? ¿Cuál es la oración? Entendió el pueblo por qué estaban en la situación que estaban. Y todo lo que queda hacer es ¿qué? Orar. Ya cuando usted entiende la situación bien,
Lo único que le queda es orar a Dios y comunicarse con Él. Es lo único. ¿Para qué? Para encontrar solución. ¿Se acuerdan Cornelio? Cornelio sabía que le faltaba algo, ¿verdad que sí? A pesar de que él era una buena persona, a pesar de que era benevolente, a pesar que era una persona de respeto, él sabía que faltaba algo. Siempre nos va a faltar algo cuando no estamos completos en Cristo. Lo necesitamos analizar. Por más bien que usted piense que está delante de Dios, necesita escudriñarse. Necesitamos escudriñarnos, necesitamos examinarnos, necesitamos ver qué estamos haciendo para nosotros, para usted mismo. ¿Qué tanto, verdad? Nos leía el hermano en la mañana, 2 de Pedro 3:18. Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Tenemos que estar creciendo. No podemos quedarnos en el mismo nivel. Tenemos que ir cambiando nuestra forma de vivir, tenemos que ir cambiando nuestra forma de actuar, tenemos que ir cambiando nuestra forma de responder, tenemos que ir cambiando nuestro carácter. Pero eso solamente viene cuando ¿qué? Cuando hay conocimiento de las Escrituras. Cuando no hay conocimiento de las Escrituras, hermanos, usted va a seguir siendo la misma persona, no importa los años. Recuerdo una vez estaba hablando de esto, ¿verdad? Y mencionaba yo, ¿verdad? No sea el mismo, el siempre que llega tarde. Y el hermano levanta la mano, no, pues yo hasta el trabajo llego tarde. Pues digo, pues muy mal. Si lo dice con ese orgullo, muy mal. Porque no debe ser así. ¿Qué ejemplo está dando a uno en el trabajo? Si usted dice que es cristiano. Ahorita estamos tocando con los jóvenes, confrontando la ignorancia. Entonces, es muy importante que esas palabras se nos queden en nuestras mentes, porque se ponen muchas cosas como ejemplo, especialmente en la escuela. ¿Cómo quieres pasar una prueba si no estudias? Exacto. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no estudias la Biblia, si no lees la Biblia? Entonces, es por medio de la lectura que nosotros podemos llegar a un entendimiento profundo. Y, o sea, nunca vamos a llegar a ese entendimiento profundo porque pues, siempre va a estar uno aprendiendo. Entonces, pero es necesario que iniciemos. Sí, y entonces este libro de Lamentaciones, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros. A lo mejor usted nunca lo había analizado de esta manera, pero por eso estamos viendo el panorama, para que vea usted que hay explicación para cada situación en el mundo. Hay explicación de parte de Dios. Hay ejemplo bíblico, ¿verdad? Entonces, si es de las que se lamenta y se sigue lamentando, déjese de lamentar. Cambie su vida, hermano. Quiero compartir algo, hermano, sobre lo que estás tomando en cuenta de consideración de esas escrituras de lamentaciones que pocas veces nosotros las consideramos o las leemos aún. Y es a veces difícil de poder entender las palabras, porque por ejemplo cuando Jeremías, hay lamentaciones en el capítulo 3, el verso 23, capítulo 3, verso 23, la declaración que hace Jeremías, que dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. La manera en que Jeremías declara esa convicción, ¿verdad?, a su alma, para confiar en Jehová en medio de ese panorama de sufrimiento, porque podemos ver que Jeremías veía las cosas que Jehová nos da a nosotros, que nosotros no podemos ver cuando tenemos el dolor, cuando estamos pasando por la adversidad. Nosotros podemos entender esa declaración, hermano, porque, por ejemplo, la considero en la manera en que la está viviendo a una manera como Job, porque, por ejemplo, la vida de Job, dice la Escritura, cuando vino vino Satanás por segunda vez para ser probado Job, ¿verdad?, el hombre recto y perfecto y temeroso de Dios, ¿verdad? En la condición de la segunda, cuando viene su esposa, la mujer de Job, y le dice, ¿verdad?, acerca de esa integridad que tenía Job,
cómo estaba Job viviendo esa condición. Que le dice la mujer ahí en el capítulo 2, verso 9. Dice, entonces le dijo a su mujer, está Job, ¿verdad? ¿Aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Ahora, vemos a Jeremías, ¿verdad? Como profeta de Dios, lo que él sufrió para venir y hablar esas declaraciones de buenas nuevas son cada mañana. ¿Cómo podemos nosotros hablar de esa manera? Que en medio de la adversidad podemos nosotros encontrar que hay buenas nuevas para nosotros, o sea, una esperanza de parte de Dios. Vemos a Jeremías, por ejemplo, ahí en Jeremías capítulo 11, 18 dice, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. A ver, tengo equivocado. Sí, dice, y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí. ¿Quiénes estaban haciendo aquello? Aquellos hombres que no querían al profeta, ¿verdad? Dice, lo llevaban, dice, como un cordero. Dice, destruyamos el árbol con su fruto. O sea, querían exterminarlo por completo. Podemos ver todas estas cosas ahora. Jeremías está viviendo una vida de adversidad. En Jeremías 33 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en medio de la cárcel. Podemos ver todas esas cosas, hermano, cómo es que Jeremías puede hacer esa declaración en el verso 23, cuando él dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, lo mismo que Job, cuando la mujer viene, Job en el 19:25, ¿qué nos declara Job? En 19:25 dice la palabra de Dios, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué hermoso es que podamos nosotros considerar ese pasaje, esa declaración de Jeremías en Lamentaciones, de que nuevas son, hay esperanza, nuevas son cada mañana. Y la razón de este libro es también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nos sentimos en ese aspecto de que estamos sufriendo y que estamos, simplemente analice su vida, y si hay algo que corregir, corríjalo, entréguese a Dios y acérquese más a Dios. Y si lo está viviendo por Cristo, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que lo que está viviendo es por Cristo, ¿verdad? No, Cristo lo dijo, también a los profetas los han perseguido antes que ustedes. No se queje tampoco, ¿verdad? No se lamente, al contrario, gócese, ¿verdad? De vivir la vida con Cristo. Entonces, cuando estamos en Cristo, todo lo podemos. Él dijo claramente, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 6. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, es importante esto. Entonces, no piense usted, ¿verdad?, que si no se ha bautizado, usted va a poder lograr el cielo. No puede. Es ilógico pensar. Y se va a lamentar por la eternidad si usted llega a morir esta noche. Muchos se han lamentado y se están lamentando en este momento. Por eso está el ejemplo de Felipe y Lázaro. Él se estaba lamentando, pero ya era muy tarde, ¿verdad? Si usted ya es bautizado y está viviendo su vida pensando que esa esperanza es un permiso para hacer lo que usted quiera, arrepiéntase hoy también, porque se va a lamentar también de esa manera. Entonces hay que buscar a Dios. La esperanza existe siempre y cuando nosotros queramos que arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Si es así, pues hay que echarle ganas. Dios les bendiga, hermanos.